días, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, un día que será de mucha bendición para cada uno de nosotros, donde vamos a compartir un ratito de la palabra del Señor, donde le vamos a adorar, donde le vamos a glorificar y exaltar su santo nombre. También recordarle que todos los domingos a partir de las 10:30 de la mañana iniciamos con un devocional para la iglesia de niños, que yo sé que será de mucha bendición para cada uno de los chicos ahí en sus hogares. También a las 11 de la mañana compartiremos la bendita y santa palabra del Señor. Les invito en estos momentos a que abran la Biblia en Filipenses 4:8. La palabra de Dios dice así: por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Le invito a que en esta mañana pueda ahí en su hogar ponerse en pie y adorar. Llena nuestro ser. Sé tú el centro. Sé tú el centro de todo en nuestras vidas, mi Dios. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, mi Dios. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Te adoramos, Señor. Tú eres digno, mi Dios. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Diga Dios, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Sí, Jesús.
Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Señor. Tú reinas con poder, tú reinas con poder, Señor. Tú reinas con poder, oh Dios. Señor Jesús, derrama, Señor, tu gloria sobre tu pueblo. Derrama tu gloria sobre aquel que se acerca a ti, Señor. Sobre todo aquel que se acerca, Señor, con un corazón dispuesto. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que quiero es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Te adoramos, Señor. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad. Lo único que quiero es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo.
Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, se registran en San Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante. Y dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este pasaje, como es costumbre del Señor en su destreza didáctica, mezclar el mensaje con un lenguaje figurado y literal a la vez. En este caso, el Señor está usando figuras e ideas que eran parte de la herencia religiosa de la nación judía, la vid. Y Él dice: yo soy la vid verdadera. Y es que en el Antiguo Testamento la vid es representada por la nación de Israel. O sea, la nación de Israel está representada por una vid. Nada más que esta vid que representa a la nación de Israel es una viña y una vid. La viña es el campo de vides y la vid es la plantita que produce la uva. En este caso, esa viña y esas vides le fallaron a Dios. De manera que en el Antiguo Testamento la vid es la nación de Israel. De manera que la vid llegó a ser un símbolo de la nación de Israel. Y por ejemplo, en la época de los macabeos son una familia sacerdotal que dirigieron una guerra religiosa y política a la vez contra los invasores romanos en su tiempo. Bueno, en el tiempo de los macabeos, las monedas que se usaban tenían como emblema precisamente una vid. Y además de eso, la gran gloria de Israel era una vid de oro puro que se encontraba en la fachada de la entrada del lugar santo. De manera que la vid llegó a ser un símbolo de la nación de Israel. Cuando el Señor usa estas palabras, yo soy la vid, inmediatamente llama la atención de los judíos. ¿Cómo? Usted es la vid, nosotros somos la vid. Pero Él está diciendo: yo soy la vid verdadera, verdadera. Y es porque Israel como nación, representando por esa vid, le había fallado a Dios. En este pasaje tenemos un triple mensaje. En este pasaje encontramos un mensaje para los judíos. También encontramos un mensaje para los discípulos. Y también tenemos un mensaje para la iglesia de hoy. En relación con el mensaje que encontramos para los judíos, para la nación judía,
Lo tenemos en los primeros 2 versículos, donde Cristo dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el dueño, es el viñador y es el labrador también, el que está viendo cuál es el comportamiento de las plantas de uvas. Y toda rama que no da fruto lo quitará. Y este es el mensaje que el Señor está dándole a la nación de Israel. Porque se ve claramente en el Antiguo Testamento que esa vid, Israel, le falló a Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 7, en forma de poema, él dice que Dios, después de que había plantado esa viña y le había dado todos los cuidados, cuando fue a buscar fruto, en lugar de encontrar uvas, encontró uvas silvestres, uvas amargas, uvas agrias, uvas que no se podían comer. Y el profeta Jeremías también habla de que Dios se queja que esa viña que él había plantado con cepas puras de buena calidad, de repente se volvieron extrañas y no era la viña que Dios había planteado. Además de esto, el profeta Ezequiel también en el capítulo 15 habla de que Dios está tan decepcionado de su viña y habla del hecho de que ni aún la madera de esa vid sirve para nada. Y dice el profeta, solo para ser echada en el fuego y quemada. Bueno, toda esta es la idea que el Antiguo Testamento presenta de la vid, representando a la nación de Israel. Cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, ustedes ya no son la vid de Dios, porque ustedes no dieron los frutos que Dios esperaba. Ustedes se desnaturalizaron y se prostituyeron. Ustedes ya no son la vid de Jehová. Y es que desde luego el pueblo de Israel cambió la santidad que debían de vivir como pueblo de Dios por el pecado y por la inmoralidad que practicaban las naciones vecinas. El pueblo de Israel cambió la devoción por la avaricia material. Y buscando cada día tener más riquezas, no les importaba si le quitaban lo poco que el pobre tenía con tal de ellos agrandar sus riquezas. Y cambiaron el culto a Dios por una grosera y muy repugnante idolatría, donde imagínense que trajeron los ídolos de las naciones vecinas, figuras con cuerpo de hombre y cabezas de animal, con los brazos extendidos como el ídolo de Moloch, y en esos brazos extendidos ponían los niños para sacrificarlos vivos, quemándolos en los brazos incandescentes de ese indignante ídolo. Así había cambiado Israel en la adoración a Dios por esa práctica idólatra tan repugnante. Entonces vemos que por eso Israel dejó de ser la viña del Señor. Y es como si el Señor les dijera, ¿ustedes creen que por ser de raza judía ya son herederos del cielo y de la vida eterna? Pues no es así. Para llegar al cielo tiene que ser a través del Hijo de Dios, del Salvador. Y les está diciendo, yo soy la vid verdadera. Yo soy esa vid. Ya no es la nación judía, es Jesucristo, el Hijo de Dios, y establece el principio de que la salvación, la entrada al cielo, la vida eterna, es solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. El segundo mensaje es para los apóstoles, para los discípulos.
Y dice, si permaneced en mí, porque si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Tienen que permanecer en mí. En otras palabras, el mensaje para sus discípulos tiene esos dos aspectos: permanecer y producir. Permanecer en Cristo y producir frutos. Esa permanencia en Cristo significa una relación vital, no una relación mecánica o litúrgica o teórica. No, tiene que ser una relación vital y está ilustrada por la expresión como el pámpano, si no está unido al tronco, no puede dar fruto. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Está hablando de esa relación profunda, de esa relación espiritual, de esa relación donde se absorbe, como la rama absorbe del tronco la savia y la hace suya para poder tener vida y producir. Así el discípulo de Cristo tiene que absorber de Cristo su propia vida, absorber su santidad, absorber sus valores, absorber sus principios, absorber sus prioridades, absorber su amor, su poder, en fin, todo lo que significa la vida interna de Jesús. Todo lo que hay en su alma, en su ser entero, absorberlo y apropiarlo y vivirlo y retransmitirlo en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Tienen que estar permaneciendo en mí como la rama con el tronco. Esa relación profunda, íntima y espiritual. Y los discípulos lo entendieron, porque el Señor les habló de manera muy fuerte y muy clara. Si no permanecen en mí, serán cortados. Pero si permanecen en mí, producirán frutos. Y son los frutos. Y los discípulos lo hicieron. Los discípulos se llenaron de Jesús. Los discípulos anduvieron con el Señor día y noche, comieron con Él, se cansaron con Él, se gozaron con Él, vieron la gloria de Dios con Él, sufrieron también las tristezas y el dolor y todo con Él. Pero cuando llegó el momento y el Señor ascendió a los cielos, era el momento de que ellos tenían que producir. Y los discípulos lo hicieron, y los discípulos cumplieron. Y vemos aquel momento cuando, por ejemplo, Pedro y Juan iban al templo a orar a las 3 de la tarde, y en la entrada de la puerta, la hermosa, había un paralítico. Este paralítico estaba ahí todos los días pidiendo limosna, sobreviviendo por medio de la generosidad de las personas piadosas que entraban a orar. Cuando Pedro y Juan entraban, miraron al paralítico y se detuvieron. Y Pedro tuvo compasión de este paralítico. El hombre, al ver que Pedro y Juan se detuvieron, esperaba recibir de ellos algunas monedas. Pero Pedro le dijo: no tengo plata, tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía la vida de Jesús, tenía la savia de aquel tronco, de aquella vida. Tenía, por ejemplo, la compasión de Jesús. Pedro no entró como un religioso común a orar ignorando la necesidad del paralítico. Él se detuvo, él miró su rostro, miró su expresión, lo vio tan flaco, tan necesitado de alimentos. No tenía dinero, no tenía, pero tenía
lo que el maestro le había dado. Y esa compasión lo hizo detenerse y desear que Dios no le diera un pedazo de pan, le diera la salud completa y total. Y por eso le dice: amigo, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo y te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y en ese momento, Pedro había recibido del Señor, había absorbido compasión, había absorbido poder, había absorbido fe, y en ese momento le estaba retransmitiendo en la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y cuando el hombre escucha las palabras, levántate en el nombre de Jesús, en su cuerpo entró ese poder, esa gloria de Dios, y su cuerpo fue sanado, y el hombre se levantó y brincó y se gozó, y el milagro fue hecho. Eso es lo que el Señor estaba diciendo: tienen que permanecer en mí para que luego produzcan frutos. Y el apóstol Pedro con Juan en ese día estaban cumpliendo las expectativas del Señor: permanecer para producir frutos, frutos espirituales y frutos ministeriales. Y lo mismo puede decirse de los primeros cristianos, cómo habían absorbido del Señor su ternura, su amor, su compasión. La iglesia primitiva dice que tenían tanto amor los unos para los otros que nadie decía ser suyo nada. Tenían las cosas en común, vendían las propiedades, las traían a los pies de los apóstoles para que compraran alimentos, para que se repartieran con todos los necesitados. Ahí se estaba retransmitiendo esa personalidad de Cristo Jesús. Lo vemos también en el apóstol Pablo en un momento dado, cuando estaba ejerciendo su misión apostólica en la isla de Chipre. Llegó y le estaba predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, al procónsul, al gobernador de la isla. Pero ese gobernador estaba acompañado por un consejero brujo, espiritista, llamado Elimas. Y este hombre no quería que Pablo le siguiera hablando al procónsul. Se entremetía, le estorbaba y no dejaba. Y el procónsul o el gobernador sí tenía hambre de Dios, pero este hombre estorbaba y estorbaba. Entonces Pablo se molestó y le dice: oh hijo del diablo, ¿no cesarás de estorbar el camino del Señor? He aquí, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego ahora mismo. Y en ese momento ese brujo quedó ciego. Vean ustedes cómo está unido la palabra de Pablo, la expresión de Pablo, con la persona de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, porque cuando Pablo dijo: he aquí la mano del Señor está contra ti, lo dijo con su boca, con sus palabras, pero en ese momento la mano del Señor, la presencia del Señor, el poder del Señor llegó y ejecutó lo que Pablo había dicho. Y en ese momento ese brujo quedó ciego completamente y ya no pudo estorbar más. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, entonces abrió su corazón y creyó al Señor. De esto está hablando el Señor: permaneced en mí y luego produzcan fruto. Ese es el mensaje para los discípulos. Pero hay un mensaje también en este pasaje para la iglesia del Señor, para la iglesia de hoy. Y el Señor dice a la iglesia: así como yo he permanecido en el amor del Padre y el Padre en el mío, así también el amor de ustedes permanezca conmigo y yo con ustedes. El mensaje para la iglesia del Señor en estos tiempos es: permanezcan en mi amor. Porque si la iglesia puede permanecer amando al Señor de todo corazón, entonces de hecho también puede permanecer en comunión con Él. También puede lograr lo que lograron sus discípulos, que es esa
esa comunión, esa intimidad con el Señor. Y al tener esa vida del Señor dentro de nuestra vida, esa comunión íntima con Dios, pues se va a manifestar en frutos que dan honra y gloria al Señor. Por eso el énfasis del Señor para la iglesia hoy en día es que se le ame de todo corazón. Recordemos que fue el mensaje que Cristo dijo cuando se apareció al apóstol Juan, alrededor de 70 años después que el Señor pronunció estas palabras de la vid verdadera. Unos 70 años después le está diciendo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras para que no seas desechado. El mensaje del Señor para la iglesia es: amén. El amor hacia Dios. Pero ese amor debe ser un amor alegre, un amor entusiasta, un amor apasionado, un amor abnegado al Señor, un amor que se demuestre, que pueda ser evidente a través de la obediencia al Señor, un amor sacrificial que esté dispuesto a hacer cualquier esfuerzo, pagar cualquier precio con tal de servir al Señor, con tal de hacer la obra de Dios, con tal de cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Ese es el mensaje del Señor para la iglesia. Entonces, cuando la iglesia puede amar al Señor y tenerlo en primer lugar, puede ser un modelo de Cristo Jesús visible en este mundo, hasta que Cristo, dijo el apóstol Pablo, sea formado en vosotros. De manera que, igual que los discípulos, es necesario que la iglesia de hoy pueda tener la mente de Cristo, o sea, los pensamientos del Señor, pueda tener el corazón de Cristo, o sea, el amor, la compasión, la disposición de servir, de ayudar que hay en Cristo Jesús, pueda tener el valor de Cristo Jesús para no avergonzarse ante el mundo, ante las demás personas, de ser un cristiano, sino al contrario, confesar que somos cristianos con todo valor y con todo orgullo, en el sentido correcto de que somos hijos de Dios, y no hay que avergonzarse de ser un cristiano. El cristiano es la persona más privilegiada y más dichosa en esta tierra, porque es un hijo de Dios y heredero de la patria celestial. Estimada iglesia y todas las personas que se consideran cristianos y que se consideran de Dios, el mensaje de Cristo, cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera, permanezcan en mi amor, es el mensaje para hoy en día. Hoy en día hay muchas tentaciones, muchas distracciones, muchas cosas en que poner los intereses, la voluntad y el corazón, pero hay que desechar todo eso para amar a Cristo Jesús, obedecer sus mandamientos, hacer su voluntad, honrarle en todo momento, en toda circunstancia, mantener los principios morales en este tiempo de tanta degeneración moral, de tanta perversión. En este momento el cristiano, la iglesia, debe mantener la bandera de los principios de Cristo en la moral y en la ética, en la conducta, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, en las obligaciones financieras, en todo ser correctos, ser honestos, ser responsables y agradar a Dios y dar buen testimonio, como lo haría el Señor si estuviera viviendo en este tiempo y en nuestro medio. El mensaje para la iglesia es amor a Dios, amarle de todo corazón. Y este es un momento para reflexionar. Israel le falló al Señor y dejó de ser la vid de Dios. Los discípulos le cumplieron al Señor y Dios se glorificó con milagros extraordinarios, con maravillas grandes, con la salvación de muchas almas y el crecimiento de la iglesia, de la obra del Señor.
Hoy nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a fallar al Señor como Israel? ¿Le vamos a cumplir como los discípulos? El Señor espera que si bien Cristo es la vid, nosotros como iglesia seamos las ramas unidas en íntima comunión con Dios, agradándole en todo y viviendo para su honra y gloria. Que podamos hacer nuestra este pensamiento. Debemos de vivir en Él, en Cristo, por Él, por Cristo, y para Él, para Cristo Jesús. Y así, mientras vivamos en esta tierra, seremos instrumentos útiles para la gloria de Dios y seremos de bendición para las personas que necesitan ver la gloria de Dios en sanidades, en milagros, en provisiones, en tantas cosas que se necesita hoy en día. La gloria de Dios estará allí a través de cualquiera de nosotros, si somos hijos de Dios, cristianos practicantes y verdaderos, y sobre todo si amamos a Dios de todo corazón. La presencia y la gloria del Señor estará con nosotros y el Espíritu Santo nos guiará y nos usará para la gloria de su santo nombre. Es momento de que usted se asegure de que está unido íntimamente con Cristo Jesús, el Señor, a través del Espíritu Santo. Porque si estás lejano, si estás apartado, si te has olvidado del Señor, aquí está la palabra: el pámpano que no lleva fruto será cortado, será eliminado, será quitado. Y eso no es lo que Dios quiere para usted, ni es lo que usted quisiera al final, cuando tenga que dar cuenta a Dios por su vida aquí en la tierra. En este momento toma la decisión de permanecer en Cristo, de serle fiel a Cristo, de reconciliarse con Cristo si te has apartado, de retomar el vigor espiritual si te has desanimado, porque es tiempo que la iglesia honre al Señor como Dios quiere que lo haga. Que Dios te bendiga.